Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en esta clase el tema de historia de la psicología. Vamos a ver las escuelas científicas y también las escuelas contemporáneas. Vamos a empezar pues planteando los objetivos, ¿no? Y los objetivos es que ustedes logren identificar el objeto de estudio de cada escuela psicológica y también podamos reconocer, ¿no? Los aportes que cada escuela psicológica ha logrado, ¿no? Para la psicología actual. El conductismo es una corriente, una escuela que tiene como uno de sus principales antecedentes a la teoría propuesta por Edward Sondheim. Sondheim publica un libro, ¿no?, llamado La inteligencia animal, que formaba parte pues, de su tesis doctoral, ¿no?, ya en 1898. Él tenía el propósito de determinar que la psicología de su época sobreestimaba la inteligencia animal. Y él, por el contrario, pensaba que el animal solamente aprendía por ensayos y errores. De casualidad, ¿no? El animal descubría una salida, una respuesta, pero era más por ensayos y errores que por una deliberación o un razonamiento inteligente. Para tal efecto, él utilizó un animalito para sus experimentos que fueron gatos, ¿no? Gatos que habían sido sometidos pues a una dieta de agua solamente, no le habían dado de comer. El gato tenía mucha hambre y ese gato era introducido en una caja que tenía un mecanismo especial, ¿no? Que si se pisaba un pedal se abría una puerta. Y el gato, no habría forma de que el gato sepa ese mecanismo, por lo tanto el gato, ¿no?, tenía hambre y quería salir, y sobre todo para impulsar más esa conducta de salir de esa caja, colocaban comida fuera de la caja. Entonces el gato estaba más desesperado por querer salir. Y ese gato entonces iba a realizar conductas al azar, ¿no? Iba a treparse, iba a morder las cuerdas, iba a hacer una serie de conductas al azar. Hasta que de manera casual pisaba un pedal que abría la puerta y salía a comer. El gato era introducido en la caja nuevamente. Cuando pasaban las horas, el gato tenía hambre, nuevamente colocaban comida fuera de la caja. El gato iba a hacer conductas al azar, ¿no?, casuales, aleatorias, hasta que pisaba el pedal y iba a salir. Lo que se descubrió entonces fue que el gatito, a medida que avanzaba, ¿no?, los experimentos, los ensayos, la cantidad de conductas erróneas comenzó a disminuir, comenzó a fortalecerse la conducta acertada, la conducta de pisar el pedal para poder salir. ¿Ya? Entonces, lo que descubrió en todo caso, o explicó de esta manera Sondheim, es que el gatito aprendía por ensayo y error. Por lo tanto, con eso demostraba que en el gatito no había pues una inteligencia que le permitiese eh, deducir los mecanismos de los cuales tenía ese pedal, esa polea que estaba atada a la puerta para poder descubrir, ¿no?, y entender cómo salir. Sino simplemente era una conducta al azar, que se había fortalecido por efecto de la práctica y las consecuencias positivas, ¿no?, que era el recibir la comida luego que salía. Por lo tanto, esta teoría, este modelo, estas leyes, Sondheim las traslada a los seres humanos. Y él, por lo tanto, plantea dos leyes, ¿no? Una ley del efecto. Las consecuencias agradables de una conducta hacen que ésta se repita, ¿no? Algo así como que nosotros tenemos de repente un ventilador, cada vez que tenemos calor encendemos el ventilador y esa conducta que trae como consecuencia que nos refresquemos, en todo caso se va a repetir, ¿no? O de repente tenemos calor, abrimos las ventanas y nos refrescamos, esa conducta se va a repetir. Entonces aplicó esto que descubrió con gatos en los seres humanos, ¿no? Entonces, las consecuencias agradables, positivas de una conducta van a hacer que esa conducta se fortalezca. Podría predecirse que en el futuro, si hace calor, podría predecir que esta persona va a encender el ventilador o va a abrir las ventanas, ¿no? O se va a echar aire de repente. Esa conducta trae como una consecuencia agradable, positiva para el sujeto. Pero como esa conducta a veces
resulta ser un poco difícil de realizar de veces en algunos casos, por efecto de la práctica o el ejercicio se fortalece. De tal manera que después de muchos ejercicios, o muchas prácticas, muchos ensayos, esa conducta se va a hacer cada vez más perfecta, se podría decir, ¿no? Entonces, él trató de explicar el comportamiento humano como resultado de un conjunto de asociaciones, ¿no? De repente de ensayos y ejercicios y errores que cometemos para explicar pues cómo se forman los hábitos, los pensamientos, ¿no? Los razonamientos. Sin embargo, a las críticas que se le hacían, ¿no? Que para que un ser humano logre tener, así como el gato aprendió a abrir una caja, ¿no? Uno tendría que tener, ¿no? Cerca pues de miles, ¿no? De asociaciones, de conexiones, de 100.000 conexiones para poder realizar una conducta acertada, lo cual no siempre ocurre así en el ser humano, ¿no? Porque el ser humano puede anticiparse a los hechos, puede razonar. Sin embargo, aún con esas críticas, ¿no? Sondai pues mantuvo su teoría que permitía explicar cómo se comportaba el ser humano. Y esta teoría de Sondai era puramente conductual, ¿no? No hacía ninguna referencia a la parte fisiológica, orgánica del objeto, de las personas, de los gatos, ¿no? Simplemente estudiaba la parte del comportamiento, más no buscaba encontrar alguna relación con la parte interna, la parte biológica, la parte fisiológica. Sin embargo, el fundador del conductismo fue John Watson, ¿no? John Watson se doctoró pues en la Universidad de Chicago con un estudio, ¿no? Fundamentado pues acerca de ¿no? Cómo se produce pues un crecimiento del sistema nervioso, ¿no? Y también fue docente, ¿no? De la Universidad, ¿no? de Chicago. A la vez que él hacía pues clases, ¿no? Era profesor de psicología experimental, también realizaba experimentos con roedores, ¿no? Con ratones. Entrenó pues a ratones, ¿no? Para que salgan de algunos laberintos, como se dice acá, provocó ceguera, sordera, acortó los bigotes a las ratas, y estas aún con esas deficiencias o dificultades aprendían a salir, ¿no? Entonces, él realizó ya de por sí experimentos con roedores y llegó pues a estudios o a conclusiones muy interesantes para su época, para su momento, ¿no? Sin embargo, conductismo como tal va a tener su principal desarrollo en una conferencia donde, ¿no? Propuso pues que la conciencia no tenía un valor principal para la psicología porque la conciencia no podía ser estudiada de manera objetiva, ¿no? Simplemente era un hecho psíquico, subjetivo, no tenían valor para la psicología como ciencia que debe estudiar hechos. Entonces el fundamento, ¿no? Del conductismo de John Watson está dentro de las ciencias positivas que buscaban estudiar hechos, no la subjetividad. Eh, entonces rechaza pues el estudio de la mente y propone que la psicología debe adoptar métodos objetivos, experimentales, con los cuales pues abordar método de estudio que para él era la conducta observable. Entonces, la conducta viene a ser comportamientos, ¿no? Por ejemplo, reír, llorar, ¿no? Gritar, ¿verdad? Transpirar, memorizarnos, son conductas. Entonces, la psicología debería observar esas conductas y a partir de esas conductas estudiar comportamiento humano, sin hacer alusión a la parte subjetiva, mental.
Bien, entonces vamos a reconocer el principal representante del conductismo fue John Watson. En 1916 empezó a investigar, digamos, su modelo, su propuesta con niños, ¿no? Se produce acá el famoso caso del niño Alberto, al cual pues se le condiciona para que adquiera una fobia, ¿no? A unos conejos, a unos ratones, ¿no? Ratones blancos. Fue un experimento, ¿no? Una experiencia cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista ético, pero que trataba de aplicar el condicionamiento clásico descubierto por Pavlov en seres humanos. El objeto de estudio, por lo tanto, de la psicología según el conductismo es la conducta tanto de humanos y animales, y no establece una línea divisoria entre el comportamiento humano y el comportamiento animal, en la medida que sostiene que las mismas leyes que explican el comportamiento humano también explicarían el comportamiento animal. Entonces, ese fue uno de los principales aportes, ¿no? Del conductismo de John Watson, en el sentido de consideraba que todos los seres humanos eran iguales, ¿no? En función pues a la condición de poder aprender, ¿no? En función a las leyes que hacían iguales a todos los seres humanos. No había distinción de raza, de cultura, ¿no? De etnia, para hacer referencia pues a que algunos fueran más capaces que otros. Es un poco el aporte también que hace Watson a la psicología, ¿no? Planteaba entonces de que hay una conducta explícita, que es, por ejemplo, el hecho de escribir, ¿no? El hecho de hacer una operación matemática, pero hay conductas implícitas, ¿no? Aquellas conductas que no se ven, pero que se suponen están ocurriendo en nosotros. Por ejemplo, él consideraba que el pensamiento, si bien es cierto yo no puedo ver que estás pensando, diría él, pero él suponía que cuando pensamos hay algún movimiento de alguna parte del cuerpo, glándulas, músculos, ¿no? Y él sospechaba, por ejemplo, de que cuando pensamos se están moviendo nuestras cuerdas vocales como si estuviésemos hablando para nosotros mismos. Y él trató de demostrar eso, nunca lo demostró, pero esa era la hipótesis, ¿no? Todo nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, nuestra imaginación, todo está, eh, puede ser explicado por conductas implícitas, ¿no? Movimientos internos que son tan, digamos, tenues, tan leves, que no se notan, no son observables directamente, pero con alguna tecnología, dice él, se podría observar. El método que utilizó fue un método eminentemente experimental, ¿no? Adoptó el método elaborado por eh, Ivan Pavlov, que era el condicionamiento clásico, y con este condicionamiento clásico trató o buscó explicar, ¿no? El comportamiento de los seres humanos también, ¿no? Y los aportes del conductismo a la psicología es haber propuesto un modelo explicativo del aprendizaje, tanto pues de humanos como animales, ¿no? También afianzó, ¿no? El uso de la metodología experimental en la ciencia psicológica, de un modo muy parecido a lo que hacen las ciencias naturales. Bien. Sin embargo, también surge otra propuesta llamada pues el neoconductismo. El neoconductismo lo que busca pues es extender, reformular, ¿no? Replantear algunas ideas del conductismo, agregándole, modificando algunos elementos de todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la teoría de la contigüidad de Guthrie, ¿no? Que consideraba pues que el comportamiento, el aprendizaje se da pues por una relación entre estímulos y respuestas, desestimando de alguna manera
papel, ¿no?, del reforzamiento o el castigo en el aprendizaje, ¿no? Cuando se dan una secuencia de movimientos, se van a repetir, ¿no? Cuando se dan secuencias o estímulos similares, ¿no? Pero así como que se forma un hábito, ¿no? Un hábito en el cual nosotros respondemos de repente frente a un estímulo, como puede ser el calor o el frío, ¿no? Que es abrigarnos, desabrigarnos, ¿no? Ponernos un gorro, ¿no? Ante estímulos parecidos, ¿no?, o similares, vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, trasladar ese comportamiento a otros ámbitos, sin necesidad de que hayamos experimentado un estímulo igual, ¿no? No- Nos adaptamos a las circunstancias con comportamientos muy similares, ¿no? La teoría también hipotético-deductiva de Hull, ¿no? Carl Hull, pues él también habló de los hábitos, ¿no?, la formación de hábitos, como un proceso constante de formación, pues, de eh, mecanismos de adaptación. Entonces propuso una serie de postulados, ¿no?, donde se podía explicar, ¿no?, cómo los hábitos eh, permitían a la persona adaptarse a determinadas circunstancias, ¿no? Tolman es otro neoconductista que introduce una variable muy importante, a diferencia de Watson, una variable subjetiva, ¿no? Una especie de intención, de propósito en el comportamiento animal. Se observa que los animalitos actuarían como si estarían orientados a objetivos. Entonces, él considera que en los animales se van formando una especie de mapas cognitivos que le permiten realizar acciones orientadas hacia objetivos. Un ejemplo podría ser el caso, ¿no?, de un animalito, por ejemplo, que ha sido llevado a un lugar muy lejano, caminando o en bicicleta o en un auto. El animalito, a pesar pues de que no es consciente, ¿no?, de las rutas, de los caminos, quizá por el mismo movimiento de lo que ve y lo que observa, después de un tiempo puede regresar a la casa de origen, ¿no? ¿Cómo ese animalito memorizó toda la ruta? ¿No? Si es difícil, no puede ser por el olfato porque no ha caminado, ¿no?, toda esa ruta. Entonces, sería una explicación de cómo este animalito tiene, pues, mapas tales, mapas cognitivos, ¿no? Bueno, en los laberintos, ¿no? Llegó a demostrar que cuando se le cambiaba la ruta, ¿no?, de escape de un laberinto, los ratoncitos usaban atajos, ¿no? Como si supiesen, ¿no?, efectivamente que el objetivo está orientado hacia un lugar espacialmente, así como que en su mente tuviesen un esquema espacial, un mapa de todo del camino, ¿no? También habló del aprendizaje latente, ¿no? Es decir, nosotros, ¿no?, o los animalitos también, sin querer estamos transitando por muchos lugares de manera inconsciente, de manera, ¿no?, voluntaria, almacenamos información que después la podemos hacer útil, decía, ¿no? Caso Tolman. Bueno, y el máximo representante del neoconductismo fue Skinner. Skinner plantea pues el modelo del condicionamiento operante inspirado en los principios que había planteado Sondai, ¿no?, de el ensayo y el error. El conductismo de Skinner pues pone que el comportamiento, ¿no?, de los organismos tiene pues un papel protagónico para que después de realizar una conducta, un comportamiento, pues reciban una consecuencia que va a hacer que este comportamiento se fortalezca o se debilite, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una conducta de usar un cargador, ¿no?, que lo conectamos en la corriente y lo vamos al celular, y si carga rápido el celular, ese cargador lo vamos a volver a utilizar, ¿no? Pero ¿qué pasa si utilizamos un cargador que al cabo de una hora no carga ni 20%, ¿no? Posiblemente si lo usamos frecuentemente va a llegar un momento en el cual decimos, no, mejor ya no lo uso, ¿no?
se disminuye esa, ¿no?, conducta de ser un cargador que no completa la carga pues en el tiempo estimado, ¿no? Y comenzamos a utilizar otro cargador que sí, ¿no?, carga en mayor velocidad, ¿no? En ese caso sería un ejemplo pues de cómo el comportamiento se ve fortalecido o debilitado por las consecuencias, ¿no? Se habló del reforzamiento positivo, ¿no?, reforzamiento negativo, y en base a esto él desarrolló programas de reforzamiento para incrementar, para mantener conductas, ¿no? Como se puede leer en el texto que se plantea, él desarrolló programas de reforzamiento, incluso enseñó pues a, ¿no?, a las palomas a jugar ping pong, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver acá los representantes, ¿no?, de neoconductismo. Estamos ahí viendo a Trie, a Hull, Tolman y fundamentalmente Skinner, ¿no?, que es el máximo representante de esta corriente, esta forma de entender ah, la psicología, ¿no? Entonces, Guthrie hacía referencia al aprendizaje por contigüidad, ¿no? Entonces, ante situaciones similares, ¿no?, tenemos la tendencia de actuar de una manera parecida, ¿no? Ante situaciones de, ¿no?, de calor, ¿no?, tendemos nosotros a usar de repente por contigüidad conductas muy similares a las que ya habíamos utilizado antes, ¿no? De adaptación mediante esas conductas. Hull plantea las leyes, ¿no?, para la formación de hábitos, ¿no?, que también permiten la adaptación, seres humanos, los animalitos también. Tolman propuso el aprendizaje propositivo, ¿no?, que en los animalitos, ¿no?, los seres humanos y los animales también, hay como una especie de propósitos, de objetivos, actúan como si estuvieran orientados a una meta determinada, ¿no? Y Skinner plantea el condicionamiento operante, que sostiene pues que las conductas se fortalecen o se debilitan de acuerdo a las consecuencias, ¿no?, que uno recibe. El método que emplearon todos estos representantes fue experimental. Hicieron pues experimentos con animalitos, con ratones sobre todo, y la observación de la conducta. Los aportes, ¿no? Se plantean pues teorías del aprendizaje, que digamos la que ha tenido más reconocimiento, más apoyo a nivel también de investigación ha sido la teoría de Skinner. Y estas teorías, sobre todo la de Skinner, se han aplicado a la enseñanza, ¿no? La enseñanza de niños, enseñanza de adultos también. Contribuyó pues a la formación de técnicas psicoterapéuticas también, ¿no? O sea, el reforzamiento, el castigo forma parte pues de un modelo, ¿no?, terapias, ¿no?, cognitivos conductuales, ¿no? La metodología, ¿no?, de cómo se puede modificar una conducta, un comportamiento, ¿no?, a través de ideas, pensamientos, ¿no?, también de conductas, se hace evidentes, ¿no?, en esta terapia cognitivo-conductual, ¿no? Utilizan esta metodología desarrollada por Skinner también. Y también desarrollan programas de reforzamiento, ser utilizados pues para la industria, ¿no?, para la publicidad, ¿verdad? Programas de economía de fichas que también se utilizan en la educación, ¿no? O sea, ¿no?, una especie de bonos que uno va acumulando puntos para recibir, ¿no?, beneficio, ¿no? Entonces ha visto esas tarjetas bonus, ¿no?, que uno va acumulando puntos y luego eso lo puede canjear por un beneficio, ¿no?, un descuento, ¿no?, en algún producto. Ese es un programa de economía de fichas, por ejemplo, parecido a lo que plantea Skinner, ¿no? Condicionamiento, ¿no? Condicionamiento operante, ¿no? Se han utilizado en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Tanto en la parte clínica, en la parte educativa, en la industria, ¿no?, en la publicidad. Bien, el otro lado del conductismo, el lado opuesto al conductismo, fue justamente el, el cognitivismo. Es una corriente que valora el aspecto, digamos, objetivo, mental, ¿no? Todo lo que rechazaba el conductismo lo revalora
Los antecedentes, pues vemos ahí en Chomsky, ¿no? Que hace una crítica, una observación al trabajo de Skinner acerca de la conducta verbal, donde se analiza, ¿no? Estos estímulos, estos refuerzos para el aprendizaje y plantea una teoría totalmente innovadora, ¿no? En su caso acerca del lenguaje. El estructuralismo europeo, que también plantean el modelo de que el ser humano puede construir, ¿no? A través de estructuras mentales su aprendizaje, su conocimiento, ¿no? Se plantea una especie de construcción tal, ¿no? Estructura mental que puede construirse, se puede reconstruir, proceso constante de construcción, ¿no? De elementos mentales, ¿no? Festinger, que también planteó, pues, la teoría de la disonancia cognitiva, donde en ningún aspecto habló del conductismo, ¿no? Habló más de cómo la información puede ser contradictoria, puede cambiar nuestras actitudes, ¿no? Te dicen, por ejemplo, que una leche que estabas tomando no es leche, sino es una mezcla láctea que no tiene un valor nutritivo como la leche, ¿no? De vaca. ¿Eso qué va a generar en ustedes? ¿No? Va a generar un cambio de actitudes, ¿no? Si ya otro día van al supermercado, ya no van a elegir ese tarro de leche que compraban con frecuencia. Y eso se ha producido no por una digestión, porque te hizo daño la leche o porque te causó mal sabor, sino por una información. En esta explicación que hace Festinger, no referencia en su explicación al conductismo. Y el conductismo en esta época era una corriente predominante en la psicología. Entonces, no plantear el conductismo era como pues rechazarlo, ¿no? Y Brunner también estudia la formación de conceptos sin hacer alusión pues al conductismo, al estímulo, al refuerzo, sino básicamente en base pues a una idea de que nosotros vamos construyendo, ¿no? Conceptos a través de asociaciones, a través de relaciones que establecemos mentalmente, sin aludir pues al conductismo. Watson de Skinner. Entonces son los antecedentes, ¿no? El auge pues de la psicología cognitiva surge pues con conceptos como la retroalimentación, ¿no? Como algunos aparatos, ¿no? Como el termostato, por ejemplo, pueden regular o autorregularse, ¿no? La idea del termostato en una plancha, por ejemplo, que usted la pone a una temperatura determinada y cuando llega a esa temperatura se abre el circuito para que no siga, ¿no? Calentándose. Cuando baja la temperatura se cierra nuevamente para calentarse. Y ahí, a pesar de que esto no es un aparato inteligente, ya hay una retroalimentación, ¿no? Autorregulación. Pues ese fue un elemento, ¿no? El termostato o los aparatos autorregulables, algo fundamental que de alguna manera contradecía pues al conductista, ¿no? Concepto pues de información, ¿no? Como se habla del termostato, vinculan pues con la mente humana, que también es un dispositivo que tiene la capacidad de autorregularse, necesariamente sin necesidad pues de apelar a estímulos o premios o castigos, ¿no? Y también la computadora, ¿no? Inventada por Turing, ¿no? Contribuyó pues al desarrollo de los, las computadoras, los ordenadores, ¿no? De propósito general, ¿no? Para realizar operaciones útiles, ¿no? Para las personas. Y surge pues en todo caso esa analogía, ¿no? Es la analogía entre la mente humana y la computadora. Surge el concepto de inteligencia artificial. Se plantea pues que el ser humano funciona al igual como una computadora, ¿no? Donde se recibe información, se procesa la información y luego sale una respuesta. Entonces, el comportamiento humano tendría ese mismo procesamiento, ¿no? Ese mismo procedimiento. Recibimos información por los sentidos, procesamos la información y luego emitimos una respuesta.
Entonces, esto estaba en colisión, en contradicción con lo que planteaba el conductismo, ¿no? De que los seres humanos recibíamos estímulos, hacíamos conductas sin necesidad pues, de que haya una mente o procesamiento interno, ¿no? Bueno, y uno de los hitos es el descubierto por George Miller, es el número mágico 7 más menos 2, ¿no? Se aleja pues del conductismo y considera pues, lo demuestra con evidencia empírica de que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de nuestra memoria de corto plazo, ¿no? Que es rango entre 5 a 9 unidades de información. Entonces, surge esta concepción, ¿no? De comparar al ser humano con una máquina. Nuestra memoria de corto plazo sería algo así como una memoria RAM, ¿no? Que guarda información, pero luego tiene que estar, digamos, utilizando sus espacios de memoria y borrando la información que no va a utilizar, ¿no? Algo similar ocurre con nuestra memoria a corto plazo. Se compara el funcionamiento de la memoria humana con la memoria de la computadora, ¿verdad? Eh, y acá, en contra, pues, de la idea, ¿no? De que es necesario saber la fisiología del cerebro, que ahí debe estar, ¿no? La memoria, como dirían los conductistas, hay un movimiento, que hay de repente una conducta interna, ¿no? En el cerebro humano que permite explicar lo que es la memoria, el pensamiento. Turing propuso, ¿no? Que lo que interesa del computador es el programa, ¿no? El programa, o sea, la lógica interna que se ha introducido mediante el teclado, mediante, ¿no? Mediante la programación de, ¿no? objeto de un ser humano, y no tanto su arquitectura, ¿no? Porque si yo abro una computadora y veo su memoria RAM, o veo su chip, o veo sus procesadores, no voy a encontrar ahí una explicación de cómo piensa, entre comillas, la computadora. Igual ocurría en el ser humano, ¿no? De nada me vale saber si una glándula se mueve o si se mueve de repente los músculos, ¿no? Para realmente saber cómo se piensa, ¿no? Entonces ese era un poco la crítica, ¿no? Al conductismo, ¿no? El cognitivismo estudia, dice, el programa, ¿no? No el cerebro, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque estudia los procesos mentales y no pues la parte física. Ahí no vamos a encontrar pues conocimiento humano, ¿no? Vamos a ver acá los representantes del cognitivismo, son muchos, se han encontrado acá tres fundamentales: Miller, ¿no? Brunner, Neisser, ¿no? Son los máximos representantes del cognitivismo. El objeto de estudio es justamente los procesos cognitivos entendido como programa, ¿no? O sea, en nuestra mente hay una serie de programas que procesan la información, y esos programas tendrían que ser los cognitivos, que de alguna manera no son observables, pero sí se puede evidenciar mediante las respuestas que dan las personas, ¿no? Esos programas son estructurados por la experiencia, ¿no? Por la socialización, que hacen que nos comportemos de un modo determinado, ¿no? Entonces, se fundamenta en cómo procesamos la información. Su objeto de estudio son los procesos cognitivos y la forma como procesamos la información. El método que utilizaron fue un método experimental. También hicieron experimentos, ¿no? Objetos, la observación, el comportamiento de personas también. Son técnicas psicométricas que era mediante el uso de pruebas, ¿no? Pruebas que podían tener una calificación que apelaba a un criterio estadístico, ¿no? La psicometría. Los aportes importantes del cognitivismo fue el estudio de procesos cognitivos como sensación, percepción, memoria, pensamiento, que se iniciaron, ¿no? Con estos psicólogos cognitivos en aras pues, de conocer cómo conoce el ser humano, cómo es la inteligencia humana, ¿no? También otro aporte es que este modelo cognitivista
se aplicó también a la psicología clínica. O sea, las personas cuando tenemos un problema, el problema no es tanto la realidad que nos afecta, dicen los activistas, ¿no? No es cómo procesamos la información. Así como se dice, ¿no? Vemos el vaso medio lleno o medio vacío. O sea, a veces los problemas psicológicos a nivel afectivo, emocional, es tanto un problema de la realidad, que puede ser una realidad adversa, sino cómo interpretamos esa adversidad, ¿no? Cómo íbamos de repente para superarla. Ahí se conduce la psicología clínica en ese aspecto de psicoterapia cognitiva, ¿no? También. Y se extendió pues a la psicología social. Hay una teoría llamada el aprendizaje social de Albert Bandura, que explica pues que los seres humanos aprendemos por imitación, por observación, mediante el procesamiento constante de la información social, ¿no? Entonces, a diferencia pues del conductismo que planteaba que nosotros tenemos que ser reforzados o castigados para que aprendamos, el- la teoría del aprendizaje social plantea que a veces con la información que uno observa de los demás puede evitar realizar una conducta, ¿no? O sea, si tú ves que una persona está usando una máquina para comprar gaseosa, ¿no? Para comprar refrescos, ¿no? Una máquina que expende refrescos, gaseosas, chinas, tú ves que esa persona introduce su moneda y se electrocuta, le pasa electricidad y sale pues llorando con la mano dolorida. Esa información que tú recibes es suficiente para ti, ¿no? Para que no manipules esa máquina. O tú tienes que probar, no, a él le pasó, de repente a mí no me va a pasar y esta es tu moneda para probar si te electrocuta. No lo haces, ¿no? Pero es inteligente, no, mejor por si acaso no lo hago. Voy a buscar otro lugar donde comprar la gaseosa. Entonces, esa información hace cambiar tu conducta. Y no necesariamente el hecho de que tú hayas recibido la descarga eléctrica. Entonces, ahí se hablaría de un aprendizaje social que apela pues a la información, al procesamiento de la información. Y también se extiende la psicología evolutiva, ¿no? Para entender cómo se desarrolla la inteligencia, por ejemplo. Piaget, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se desarrolla la inteligencia a través de la construcción de esquemas mentales, ¿no? Importante en desarrollo. El humanismo es otra corriente norteamericana que surge como resultado de la crisis, pues, de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis económica, de la crisis social, de la Guerra Fría, de la posible pues guerra nuclear, ¿no? Que hace pues que las personas se vivan en un mundo pesimista, en un mundo en el cual eh, podía acabarse la vida humana, ¿no? O ya entrar en crisis, subsistencia de los seres humanos, esta causa, ¿no? Entonces, se plantea el humanismo como una teoría que busca recuperar, ¿no? Recuperar la identidad, ¿no? Recuperar, se puede decir, el optimismo, y se le encarga pues a Maslow, por ejemplo, para que desarrolle, ¿no? Una propuesta diferente para entender al ser humano, el humanismo. Es una alternativa pues a posturas deterministas y mecanicistas, ¿no? Se habla de posturas deterministas, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? Que plantea que los seres humanos estamos determinados por los instintos. Tenemos instintos óticos, tanáticos, que hacen que nuestra conducta, nuestro comportamiento se oriente hacia una forma de actuación. Y también estamos determinados por la experiencia del pasado, ¿no? Somos niños, somos infantes que hemos sufrido, hemos padecido de algún tipo de maltrato. En el futuro vamos a ser personas con algún problema, ¿no? Entonces, eh, el psicoanálisis tiene una postura determinista en ese sentido. Y las posturas mecanicistas son las del conductismo, ¿no? Que el ser humano simplemente es un ser condicionado por los estímulos del entorno. Por lo tanto, mi conducta
no es tan libre, tan independiente como yo la creo, diría el conductismo. Es una conducta que está siendo gobernada por estímulos, por respuestas que yo voy a emitir. El ser humano no es libre, el ser humano un títere, ¿no? Una marioneta que está siendo manipulada por el entorno. Entonces ellos plantean que no es así, ¿no? Ellos plantean una concepción en la cual el ser humano es libre, es capaz de desarrollar todo su potencial, rechazan pues las explicaciones conductistas, mecanicistas, valoran la libertad, ¿no? Toda persona es libre y responsable de su propio destino y de las decisiones que tome en su vida. Todos tenemos un potencial que podemos desarrollar al máximo. Entonces plantean la importancia de darle al ser humano la oportunidad, ¿no? De desarrollar su máximo potencial en la psicoterapia, en el tratamiento, en la forma de percibir a los seres humanos, se desarrolla esta concepción humanista, ¿verdad? Entonces los representantes son Maslow, Roger, Leno, Fritz Perls también, plantean pues como objeto de estudio a la persona como un todo. Ellos plantean que al ser humano no lo puedes dividir en conciencia o inconsciente o en conducta, ¿verdad? Operante tampoco, ¿no? Él dice que el ser humano es una totalidad. Por lo tanto, es más que la suma de elementos. El ser humano es un ser que tiene conciencia, que vive, que está relacionado con los demás, ¿no? Tiene la capacidad de elegir, de decidir y de modificar su situación vital. O sea, no es un ente pasivo, ¿no? Que va a estar siempre sometido a las demandas de un entorno que lo controla. Por lo tanto, tiene intención, tiene metas, tiene valores que forman parte de su identidad. Con la idea de todo esto. Estudia al ser humano como un todo, en realidad. Por lo tanto, ellos van a rechazar los métodos que tratan de reducir al ser humano a un animal de laboratorio. No están de acuerdo pues que el ser humano se le estudie bajo las mismas leyes que se estudia al animal, al perro, al gato, ¿no? El ser humano tiene toda una biografía, ¿no? Por lo tanto, algo muy importante que introduce el humanismo es saber cuál es tu biografía, ¿no? Estudiaste, fueron tus preocupaciones, ¿no? Ver cuál ha sido tu historia, ¿no? No como una historia de acontecimientos y hechos que han pasado, sino cómo has experimentado cada situación, ¿no? También planteó el estudio del caso único. Ellos planteaban que estudiando solamente una persona se puede extraer, ¿no? Una especie de conocimiento que pueda ayudar a los demás, ¿no? Caso único, pues es válido, ¿no? La forma de conocer a la humanidad, al ser humano, ¿no? Y también el análisis del producto hace referencia, pues, a investigar lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo hacemos, cómo trabajamos, ¿no? Ese es el producto de las cosas, ¿no? Que realizamos de manera constante, cotidiana. Constante también como era un método antropológico, ¿no? A hacer lo que producimos, ¿no? Constante, ¿no? Y es a veces de lo que menos se habla en una psicología de tipo psicoanalítica o todos los aportes, haber dado enfoques de la personalidad muy distintos dentro del mismo humanismo, enfoques psicoterapéuticos también de cómo resolver problemas en las personas. Hay, cada humanista, cada representante tiene su enfoque psicoterapéutico. Y también eh, una teoría de las necesidades que todavía tiene vigencia, planteada por Abraham Maslow, ¿no? Parte de necesidades fisiológicas, ¿no? Necesidades de seguridad, ¿no? Necesidades de desarrollo, por ejemplo, ¿no? O sea, habla de la escala o de la pirámide de necesidades, ¿no? Ante esa teoría. Bueno, acá tenemos la bibliografía, ¿no? Fundamentalmente de los textos que se han utilizado y que todos están en línea, que ustedes pueden
encontrar, ¿no? E investigar datos adicionales, ¿no? O esta parte sería estas clases, ¿no? De psicología. Digamos pues que de utilidad y ahora pasaremos a desarrollar las preguntas dirigidas. Buenas tardes, hasta la próxima. Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar la práctica dirigida de la semana 20, tema de historia de la psicología. La pregunta uno nos dice, indique uno de los mayores aportes de John Watson al campo de la psicología. A dice, pudo tratar exitosamente casos de histeria femenina. La histeria fue estudiada por psicoanálisis, propuesto por Sigmund Freud, ¿verdad? Lo cual es incorrecto. La B resolvió las fobias a los caballos del pequeño Hans. También es un caso propuesto, resuelto por Sigmund Freud por el psicoanálisis. Propuso que el aprendizaje era producto del efecto del comportamiento. Cuando se estudia el comportamiento en relación a sus consecuencias, se plantea el modelo del condicionamiento operante, sustentado pues por Skinner, ¿verdad? La D, sometió al proceso de extinción a los miedos aprendidos. Sí, ¿no? John Watson, utilizando el condicionamiento clásico de Pavlov, también utilizó este método para aplicarlo a la clínica, ¿no? En la reducción de los miedos, en la reducción de las fobias, ¿verdad? Vemos acá a la solución. Entonces, A y B, pues la histeria femenina y el caso de la fobia a los caballos fue estudiado por Sigmund Freud, ¿no? El psicoanálisis. La C, Skinner, ¿no? Es el que propone que las conductas, ¿no? aumentan o disminuyen en función a las consecuencias de las cuales se deriva, ¿no? Esa conducta. Es John Watson el que, utilizando pues el método, ¿no? del condicionamiento clásico, propone, ¿no? también el uso de este método para reducir las fobias, ¿no? Los miedos, y en todo caso la clave correcta la D. Bien, la pregunta 2 dice, indique cuál no es un aporte teórico del neoconductismo. A. Las propuestas del condicionamiento clásico en el caso del pequeño Albert. La alternativa A hace referencia al experimento utilizado por John Watson, en el que generó una fobia, pequeño Albert, a algunos animalitos, ¿verdad? Por lo tanto, la A no corresponde con el neoconductismo, sino con el conductismo. La B, la teoría del aprendizaje por reforzamiento, aproximaciones sucesivas, también corresponde pues al modelo planteado por Skinner, ¿no? El reforzamiento positivo para el desarrollo pues, de algún tipo de terapia, de tratamiento, ¿no? La C, el aprendizaje propositivo, también hace referencia a un modelo planteado por Tolman con respecto al que los animalitos, los humanos también tenemos mapas cognitivos que nos orientan pues, a actuar de una manera determinada. La reducción del impulso como activador del comportamiento también forma parte de las propuestas. Por lo tanto, la clave sería la A, ¿no? El aporte del neoconductismo, la A, porque ese es el aporte realizado por John Watson, el conductismo. Entonces acá nos dice la aplicación del condicionamiento clásico en el pequeño Albert fue realizada por John Watson, ¿no? Fundador del conductismo. Watson condicionó, ¿no? a Albert para que reaccione con miedo frente a un robot, ¿no? que al principio solo causaba curiosidad. En consecuencia, este caso ilustra, ¿no? uno de los experimentos polémicos del conductismo, por lo tanto, no sería uno de los aportes del neoconductismo. Sería la clave correcta la A. La pregunta 3 nos dice, ¿en cuál de las siguientes alternativas los niños o niñas no fueron sujeto ni objeto de la experimentación?
En el caso del pequeño Albert, sí, ¿no? Hubo uso experimental del método del condicionamiento clásico para provocar una fobia en Albert, ¿no? Sería el uso de la experimentación en la alternativa A. La B, el caso de la hija de Skinner, Débora, a la que se le puso en una cuna inteligente, Baby Box, para probar su invento de ambiente confortable como sustituto de la crianza, ¿no? También habría una condición experimental para evidenciar, ¿no?, situaciones en las cuales se trabajaba con estímulos, ¿no?, reforzadores, posiblemente para provocar una conducta adaptativa, ¿no?, en la hija. El caso de los niños expuestos a escenas violentas por Albert Bandura y probar que también se aprendía por imitación, ¿no? También sería un caso, ¿no?, de un comportamiento controlado por una variable independiente, de variables de control, que sí correspondería con el método experimental, ¿no? Lo que no correspondería con el uso del método experimental sería el caso de las hijas de Piaget, ¿no? Donde Piaget observaba el comportamiento de sus hijas, ¿no? Provocaba algunas conductas de repente, ¿no? Ya observaba su desarrollo, su adaptación, ¿no? Por lo tanto, sería la clave la D, ¿no? Entonces, acá dice con el fin de conocer cómo piensa, cómo se desarrolla el pensamiento en las personas en general, Piaget utilizó el método clínico crítico, ¿no? Consiste pues en observar el comportamiento, introducir algunos cambios, algunas variables y hacer preguntas, ¿no? Y observar e interpretar ese comportamiento en función pues a una hipótesis, una teoría que previamente tenía, ¿no?, formulada en este caso Piaget, ¿no? Donde el observador no es una persona que solamente observa el comportamiento tal como ocurre, sino que participa también, ¿no?, como parte del comportamiento de los niños, haciendo preguntas o provocando algún cambio en el medio para que los niños. Por lo tanto, utilizó más un método de una observación participativa. Sería el caso de Piaget, que no utilizó el método experimental. La 3D. La pregunta 4 nos dice, indique los enunciados correctos con respecto al humanismo. La 1 dice, la jerarquía de las necesidades que tendían al desarrollo del máximo potencial sí fueron planteados por Abraham Maslow, ¿no? La teoría acerca de la pirámide de las necesidades, ¿no? Donde en la cúspide estaba la necesidad de autorrealización. La 2, ¿no? Las terapias de desensibilización frente a la continua exposición de un estímulo aterrador. Claro, esta terapia de desensibilización fue utilizada pues por Pavlov, ¿no?, usada también por Watson probablemente. Fue una terapia derivada del condicionamiento clásico. Por lo tanto, no corresponde con el humano. La visión optimista del hombre como un ser libre y con tendencia al desarrollo de su potencial, sí, ¿no?, es una de las propuestas del humanismo, ¿no? El ser humano tiene un potencial para lograr su autodesarrollo, su autorrealización. La 3 sí corresponde con el humanismo. La 4, la terapia racional emotiva, que propone que debemos identificar a las falsas creencias que nos llevan a experimentar sentimientos de derrotas y cambiarlas por ideas racionales. La terapia racional emotiva corresponde con un enfoque llamado cognitivo-conductual, eh, un llamado conductismo metodológico, entonces no correspondería básicamente con el humanismo, ¿no? Sería la pregunta 4, la clave correcta sería la 3, ¿no? Y a la B. O sea, acá en el solucionario también nos plantea, ¿no? Entonces, que es correcta la afirmación 1, Abraham Maslow plantea la teoría acerca de las necesidades. Es incorrecta la 2 porque fue utilizado pues por los de repente que eran conductistas o también, ¿no?, reflexólogos. La 3 es correcta, donde el organismo sostiene que el ser humano tiene un potencial, ¿no?, que tiene la tendencia a autodesarrollarse, a autorrealizarse. La 4, la terapia relacional emotiva,
corresponde pues con una técnica cognitiva. La clave correcta sería la B, ¿no? Bien, la pregunta 5 nos dice, John Watson en 1913 publica el libro Psychology as the Behavioris, o es el libro en el que sienta las bases de la escuela, claro, sería la escuela conductista, ¿no? Donde plantea que la psicología como ciencia positiva debería estudiar, ¿no? La conducta observable. Entonces, sería la clave correcta. Ah, ¿no? Bien, la pregunta 6 nos dice la terapia racional emotiva, la programación neurolingüística y el aprendizaje significativo se centran en la propuesta de que las personas actuamos o aprendemos a partir de la acción pertinente o impertinente de las ideas, las creencias, los juicios, las proposiciones. Estas propuestas son desarrolladas por... Bien, en el caso de el cognitivismo es una corriente que va a introducir las variables subjetivas, las variables mentales, ¿no? Que tienen que ver con el pensamiento, las ideas, las creencias también, ¿no? Que de alguna manera determinan la forma como actuamos. Entonces hay una terapia cognitiva que sobre todo valora bastante el- la forma como procesamos la información. Si le tenemos miedo a un suceso, a algún evento, a hablar en público o de repente a actuar, ¿no? En público, el problema no está debido, dice, a que el estímulo lo genera de manera automática el miedo en nosotros. No es en base a las creencias que tenemos, ¿no? En base a las ideas de que podemos fracasar, ¿no? De que vamos a fallar. Esas ideas irracionales a veces determinan la forma de actuar, ¿no? Entonces, la terapia racional emotiva lo que busca es modificar esas creencias para que la persona se adapte mejor. Eso es influenciado básicamente por el cognitivismo, ¿verdad? El enfoque psicológico, ¿no? Que retoma el estudio de la actividad mental, ¿verdad? Es cognitivismo, ¿no? Conductismo había, ¿no? Quedado solamente con la conducta, el estudio de la conducta, sin embargo el cognitivismo retoma, ¿no? Pone especial atención en los procesos cognitivos, ¿verdad? Entonces la clave correcta sería C, ¿no? La pregunta 7 nos dice, hasta inicios del siglo XX era muy aceptada la idea de la eugenesia en el ambiente científico. La eugenesia asumía pues que habían personas que nacían con una inteligencia natural que les permitía adaptarse y aquellos que nacían con una inteligencia inferior que no les permitía adaptarse tenían que ser esterilizados, ¿no? O sea, impedirles que se reproduzcan para que la población no reproduzca las taras mentales de esas personas que tienen esos problemas. La idea de que los buenos, malos rasgos, tanto físicos como psicológicos, son heredables, ¿no? Es lo que considera la eugenesia. Esa idea sería combatida por un psicólogo que propuso la teoría de que todo era aprendido y en las experiencias dentro del ambiente no transmitido genéticamente. Entonces, es John Watson que plantea que las diferencias entre seres humanos no se deben a la raza, no se deben a la cultura donde pertenecen, no se deben al color de piel, no se deben de repente a si los padres tuvieron o no instrucción superior, o si fueron genios o no. John Watson plantea que todo ser humano nace en las mismas condiciones, que es la enseñanza, la educación, la estimulación, la que va a provocar que estos seres humanos puedan adquirir comportamientos propios para ser de repente abogados, científicos, médicos. ¿No? Entonces, hay una confianza bastante optimista de John Watson de que con el conductismo se va a poder construir seres humanos de acuerdo pues, a objetivos, ¿no? Nobles, pues,
a plantearse, ¿no? Y que todo ser humano tiene la condición y la capacidad de aprender que se le proponga. Entonces, ese es uno de los aportes del conductismo de Watson, ¿no? Ese manifiesto conductista pone énfasis en el papel del ambiente, ¿no? Cómo se puede organizar un ambiente para que las personas puedan aprender. Entonces también pone énfasis en que la conducta se puede aprender y no necesariamente tiene que transmitirse, ¿no? De manera genética. Esta importancia del ambiente, cómo se organiza el ambiente para formar a las personas, fue propuesta por Watson. La clave correcta sería la B. Watson. Bien. La pregunta número 8 nos dice, una de las últimas corrientes en aparecer en el siglo XX fue el humanismo, el cual surge como una crítica a la visión parcializada y reduccionista de dos corrientes, las cuales fueron, ¿verdad? Entonces, el humanismo se autodefine como si fuera ellos la tercera fuerza. La primera fuerza fue el psicoanálisis. El psicoanálisis fue una teoría que se difundió en todo el mundo. Todas las escuelas de psicología se hicieron psicoanalísticas. Pero también surge después el conductismo, que también fue una segunda fuerza, ¿no? Igual, ¿no? Una repercusión a nivel mundial, todas las escuelas de psicología se volvieron conductistas. El humanismo surge como una tercera propuesta en polémica, en crítica en contra del psicoanálisis y en contra del conductismo, ¿verdad? Entonces, al psicoanálisis le criticaba su carácter determinista, pesimista, ¿no? O sea, el psicoanálisis planteaba que el ser humano siempre iba a estar dominado por los instintos y que siempre estaba determinado por su pasado, que si hubo problemas nunca los iba a poder resolver, ¿no? Porque ya estaba condenado por un pasado, ¿no? Y a la vez también el psicoanálisis planteaba, ¿no? De que todos los seres humanos, bueno, vamos a partir de un modelo, el modelo de la histeria, ¿no? O sea, el modelo para estudiar a la persona sana fue el modelo de personas histéricas, problemas de personalidad, ¿no? En personas. Entonces, el humanismo hace una crítica, ¿no? No es posible hacer una teoría de la personalidad de la gente sana partiendo de gente enferma. Es como querer hacer el estudio de los mejores atletas a partir de las personas que tienen problemas o discapacidades, taras, desarrollo físico, y a partir de ellos que tienen problemas, ¿no? Accidentes, ¿no? Vamos a hacer una teoría de una persona sana. La idea, entonces, según el humanismo, el psicoanálisis parte de premisas erróneas. El conductismo también tiene el problema de que entiende al ser humano o a todo organismo como un organismo que depende de los estímulos del exterior. No le da libertad al ser humano para ser independiente, autónomo. Por lo tanto, la crítica que hace el humanismo es al conductismo y al psicoanálisis, ¿no? Que es la clave la D. Vemos acá, ¿no? Durante la etapa científica de la psicología surgieron dos fuerzas, ¿no? La primera fuerza sería el psicoanálisis, la segunda fuerza el conductismo, que fueron duramente criticadas por el humanismo por esa visión parcializada, segmentada del ser humano y mecanicista, reduccionista también de la persona. El humanismo plantea que el ser humano es libre, consciente, capaz de orientar su vida hacia un propósito, capaz de autorrealizarse. La clave sería la D. Bien, estimados estudiantes, gracias por su atención, por asistir a estas clases de manera actual. También con el propósito de que ustedes sigan preparándose, puedan dar su objetivo, hacerse como profesor. Muy buenas tardes, hasta otra oportunidad.